Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar de un pasaje que todos conocen. Me gusta cuando los pasajes son conocidos y de los cuales extraemos enseñanzas. Este es un pasaje en donde alguien decepcionó a su líder. ¿Alguna vez usted ha decepcionado a su líder en algún momento y se ha puesto triste? A veces las cosas que hacemos o las cosas que decimos pueden entristecer al líder con las cosas que haces o dices. Y lo importante es que siempre el buen líder, a pesar de que alguno de tus discípulos te hayan decepcionado con algo que hizo o con algo que dijo, lo bueno del buen líder, y mira que digo buen líder, es tener un espíritu de restauración. El buen líder debe entender que todos nos equivocamos, que cometemos errores, y que si alguien en quien tenías mucha confianza te defraudó por algo que hizo o por algo que dijo, no debe ser motivo para que tú se lo reproches todo el tiempo, sino que lo primero es lograr que él o ella reconozca que hizo mal. Es lo primero, que sepa que hizo mal y que lo entienda así. Luego de eso, tener un espíritu restaurador, un espíritu de no pisotearlo o pisotear, sino levantarlo y restaurarlo o restaurarla, y no perderle la confianza por una equivocación, porque todos nos equivocamos. Si alguien comete una equivocación, mi primera actitud no debe ser la de perderle la confianza, pero sí la de hacerle ver que se equivocó. Hay un pasaje maravilloso que nos lleva a entender eso, y me encanta porque Jesús estaba envuelto en el pasaje. Y como es un pasaje conocido por todos, es un pasaje en donde que inició cuando Jesús estuvo en la última cena, en donde Jesús soltó la frase a sus discípulos diciéndoles: alguien de los que está aquí me entregará. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Cuando Jesús dijo eso, nadie sabía quién era. Y todos se preguntaban, dice la Biblia, entre los discípulos: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, el que te va a entregar? Porque Jesús dijo: me van a entregar, uno de ustedes me va a entregar y todos me dejarán solo. Y cuando Jesús dijo eso, el que siempre tenía la lengua floja, ¿quién es? Pedro. La Biblia dice que Pedro le dijo: maestro, aunque todo el mundo te abandone, yo no lo haré. Yo estaré contigo. Si tengo que morir por ti, lo haré. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y ahí fue donde Jesús le soltó una profecía que todos conocen, cuando le dijo: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro continuaba diciendo: eso no va a ocurrir. Yo moriré contigo si es necesario. Y usted conoce la historia. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, estaba Pedro acá negando a su maestro. Y cuando Pedro, luego de haberlo negado por 3ª vez, escuchó el gallo cantar, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que lloró amargamente.
La Biblia también narra lo de la crucifixión, habla de que Jesús resucitó y todo aquello. Y hay un pasaje en donde Jesús busca a Pedro, porque llegó un momento en que ya después que Jesús murió, los discípulos cada quien volvió a lo que hacía, entre ellos Pedro. Pedro volvió a la pesca, se llevó a su hermano Andrés. Jacobo y Juan también se fue con ellos y estaban pescando, dice la Biblia. Y una mañana ellos regresaban a la orilla luego de una de esas pescas malas que Pedro ya tenía costumbre de no haber pescado nada. Y escucharon la voz de alguien en la orilla que les decía que se habían pescado algo. Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y escucharon cuando la voz que estaba en la orilla les dijo: echen la red por el lado derecho. Y ellos así lo hicieron y tuvieron una gran pesca. La Biblia dice que Andrés, no Pedro, Andrés, que estaba allí, le dice a Pedro: esa es la voz del maestro. Y la Biblia dice que cuando Pedro escuchó eso de su hermano, ni siquiera esperó que el barco llegara a la orilla. Dice que Pedro se tiró al mar y nadó hasta la orilla y llegó hasta donde el maestro. La Biblia dice que desayunaron, y luego del desayuno que tuvieron con su maestro, vino esa conversación que tuvo Pedro con Jesús. Me imagino que en ese momento Jesús llamó a Pedro aparte, le dijo: vamos a caminar, Pedro, vamos a caminar. Y se llevó a Pedro a caminar. Y aquí es donde viene lo que yo quiero enseñarte en esta noche. Cuando ya Pedro ya estaba convencido de que estaba con su maestro resucitado, se dio una maravillosa conversación entre ellos que está en el libro de Juan. Por favor, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Cómo le dijo? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. ¿Cómo le dijo? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibido por todos los que estamos aquí? Mi hermano, esta sencilla conversación que tuvo Jesús con Pedro fue maravillosa, por lo que vamos a hablar aquí. Ese fue el momento que Jesús utilizó para restaurar a Pedro. Recuerden que el acontecimiento que les narré, que Pedro negó a su maestro 3 veces, no lo tenía bien a Pedro. Pedro
Pedro no se sentía bien por lo que había hecho. Y Jesús lo sabía. Pedro sabía que Jesús sabía que Pedro no estaba bien. Estaba mal porque sabía que había quedado mal con su maestro por algo que hizo y dijo. Porque primero dijo que nunca lo dejaría solo, pero después lo dijo porque lo negó 3 veces. Así que cuando Jesús viene a él tiene eso en la mente. Y Jesús lo sabía. Y Jesús dijo: yo tengo que restaurarlo porque para las cosas que yo tengo preparadas para él tiene que estar libre de ese mal momento y de ese apesumbramiento que tiene. Y por eso tuvo esta conversación con él. Y mi hermano, eso pasa. A veces un discípulo puede decir o hacer cosas que sabe que hizo mal. Y uno sabe que no se siente bien por lo que dijo. Uno lo sabe. Pero a mí me encantó aquí que Jesús, a pesar de eso, tuvo espíritu de restauración. La Biblia no dice que Jesús le echó en cara las 3 veces que lo negó. Jesús no lo llamó para decirle: ¿te acuerdas las veces que te dije que me ibas a negar 3 veces y lo hiciste? Jesús no le reprochó lo mal que había hecho. Jesús tuvo un espíritu contrario, que es el espíritu que debemos tener los buenos líderes. Espíritu de restauración. Porque, mi hermano, podemos cometer errores, todos los cometemos. Y mira que Jesús estaba claro. Me encanta que la Biblia dice que Jesús vino a Pedro. Jesús fue el que vino a Pedro, porque Él es Dios, lo sabe todo. Y Jesús sabía que su discípulo amado había llorado amargamente después de haberlo negado, una de ellas con vulgaridad. Si usted lee la Biblia, una de las 3 veces que lo negó, lo dijo con palabras obscenas, como quien dice, ya usted me entiende. Lo dijo con palabras fuertes. Y Jesús, como sabe todo, sabía que Pedro no se sentía bien con él mismo. Y tuvo esta conversación. Y a mí me encanta que Jesús no le preguntó si amaba a las ovejas. Cuando leemos las 3 preguntas que Jesús le hizo, no le preguntó si amaba a las ovejas. No le preguntó si amaba el apostolado para la cual lo tenía preparado. Le hizo una sola pregunta en 3 ocasiones. Porque para restaurarlo, Jesús tenía que saber solamente una cosa: si lo amaba a él, si él era lo primero en su vida. Y le hizo la misma pregunta en 3 ocasiones. Y a mí me encanta porque la pregunta no fue otra. La pregunta no fue: si te arrepientes de lo que hiciste, hijo del diablo. No le dijo nada de eso. No le reprochó, no lo regañó, no le tiró en cara el mal que hizo. Suficiente tenía con sentirse mal por lo que había hecho. Y a mí me encanta que Jesús lo restauró y lo reasignó a la labor que tenía predestinada para él. Y de lo que yo saco de esta conversación es que a Jesús solamente le interesa algo. A Jesús le interesa que nosotros le amemos a Él primero. Porque si lo amamos a Él primero, estaremos preparados para la función que tiene para nosotros. Por eso Jesús estaba preocupado por saber si Pedro lo amaba a Él, no si amaba a las ovejas. Por eso, cualquier persona que haya cometido un error,
Cualquier persona que haya cometido una equivocación y que haya decepcionado a su líder, la Biblia me enseña que debemos tener espíritu de restauración. Y nuestro mejor maestro en esto fue Jesucristo. Por eso, de esta lección hay 3 aspectos importantes de los que yo quiero hablar. Con esta conversación que tuvo Jesús con Pedro, aprendemos 3 cosas. Que a Jesús debemos amarlo primero sobre todas las cosas. Segundo, que debemos amarlo activamente. Y tercero, que debemos amarlo abiertamente. Y eso lo vamos a ver con las 3 preguntas que Jesús le hizo a Pedro. ¿Cuántos están listos para saber eso? Número 1. Primero Jesús le preguntó si le amaba. Y cuando Pedro le contesta que sí le amaba, le dio a entender que primero a Jesús lo que le interesaba era que lo amara a él. Si él era lo más importante para su vida. Como dice el versículo 15. Y él dice, la primera pregunta que le hizo Jesús fue la siguiente. Simón, mira que no lo llamó Pedro. Lo llamó Simón, hijo de Jonás. Y aquí viene la pregunta que le hizo, que viene el primer punto. ¿Me amas más que a estos? Cuando Jesús le dijo a Pedro si lo amaba más que a estos, eso puede representar 3 cosas de las que yo quiero hablar. Cuando Jesús le dijo que si lo amaba más que a estos, está diciendo: ¿me amas más que tu trabajo, las cosas que haces? Porque Jesús era pescador. Le estaba diciendo al mismo tiempo: ¿me amas más que a tu familia y amigos? Porque le dijo: ¿me amas más que a estos? Y también le estaba preguntando si me amas más que cualquier otra cosa que pueda cautivar tu atención. Y mi hermano, yo quiero preguntar: y ten cuidado lo que vas a contestar, como tú lo ves. Si yo te pregunto, ¿amas más a Jesús que a tu trabajo? ¿Jesús es más importante que tu trabajo? ¿Qué me contestarías? Porque si tú me dices que sí, que Jesús es más importante que lo que haces, cualquier cosa que hagas, los que tienen trabajo, los que tienen un horario de entrada y de salida, yo te pregunto, ¿realizas el mismo esfuerzo para llegar a la casa de Dios que para llegar a tu trabajo? ¿Te preocupas de la misma manera? ¿Te esfuerzas de la misma manera? Si en tu trabajo andas a las 8 y te afanas, te paras temprano, calculas el tiempo, el tranque y todo lo demás para llegar antes de la entrada a tu trabajo a las 8, ¿haces lo mismo para venir a la casa de Dios? ¿Es igual para ti? ¿Tienes el mismo ánimo, la misma preparación para llegar a la casa de Dios que como cuando vas a tu trabajo? ¿Cuál sería tu respuesta? Si Jesús te pregunta: ¿me amas a mí más que a tu trabajo?, ¿qué le contestarías?
Porque si tú me dices no, yo te amo a ti más. Entonces él te preguntará, ¿por qué tú llegas aquí raspando la hora de entrada? O llegas tarde. Pero a tu trabajo te preparas, te levantas a una hora porque estás calculando el tiempo para llegar antes de la hora de entrada. ¿Por qué con tu príncipe sí llegas temprano? Pero a mí que dices amarme, yo tengo que esperar que tú llegues. O llegas raspando o llegas tarde. Si vienes, esa es otra. Ve mi hermano, que amar a Jesucristo es más que decirlo. Ok, eso en cuanto a tu trabajo. Vamos con respecto a tu familia. Si Jesús te pregunta, ¿me amas más que a tus hijos? ¿Me amas a mí más que a tu marido o a tu mujer? ¿Qué contestarías? ¿Qué contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús te pregunta eso? Porque mi hermano, la Biblia me enseña que hubo un hombre llamado Abraham que esperó 25 años, tenía 75 cuando Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo con Sara. Esperó largos 25 años, a los 100 años tuvo a Isaac. Nadie que es padre y que está aquí puede imaginar, yo no puedo imaginarlo, cuánto amaba Abraham a Isaac, que lo tuvo a los 100 años, su único hijo. Y la Biblia dice que cuando Dios le dijo, tráemelo y sacrifícamelo para mí, a Isaac, tu único hijo al que amas, tráelo y sacrifícalo para mí. La Biblia no me dice que Isaac le reclamó a Dios, que Abraham, le reprochó a Dios. Le dijo, ve acá, me hiciste esperar tantos años para ahora pedímelo en sacrificio. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al día siguiente que Dios se lo pidió, Abraham salió con Isaac al lugar que Dios le dijo, para sacrificar a su único hijo que esperó por largos 25 años. Y cuando llegó al lugar, la Biblia dice que el ángel tuvo que decirle, aguanta, no le hagas daño al muchacho. Yo te pregunto a ti, si Jesús te pregunta, ¿amas más a tu hijo que a mí? ¿Qué contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta? Si Dios te dice, sacrifícame a tu hijo, ¿cuál sería tu respuesta, madre que estás aquí? Y mi hermano, mira que Dios sabe lo que hace. Se lo pidió a Abraham, porque si se lo pide a Sara, tu abuela, yo no te voy a entregar a mi hijo. Se lo pidió a Abraham, porque sabía que con Sara no iba a escuchar nada bueno. Se lo pidió a Abraham. Y lea el pasaje. La Biblia no dice que Abraham le reclamó a Dios por eso. Fue y obedeció hasta el final. El ángel tuvo que detenerlo. Así que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que a estos? También se refería a eso. Ok, tu trabajo, tu familia, pero tal vez te dedicas a algo, tal vez te dedicas a algo, tal vez eres un buen deportista. Yo no sé. No sé qué cautive tu atención. Que Dios te dice, ¿soy yo más importante que eso en tu vida? ¿Existe algo en tu vida que todavía no se lo has entregado a Dios y que para ti es importante?
y que todavía Dios no tiene señorío sobre algo tuyo que tú consideras importante, que todavía no se lo has entregado a Dios? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué está por encima de Jesús? Mi hermano, estuvimos aquí. ¿Cuántos recuerdan el culto de los niños? Ese día vinieron como 20 niños. ¿Ah? El día del niño. Y predicamos de la importancia de, como padres, instruir a nuestros niños en el camino de Dios. El domingo siguiente vinieron como 3 o 4 niños. El día del niño vinieron como 20. El domingo siguiente ni siquiera disimularon. El domingo siguiente vinieron como 4 niños. La sangre de Cristo. Y mi hermano, si Jesús es lo más importante para mí, mis hijos tienen que saberlo y deben entender que hay un lugar donde ellos deben ir. Mi hermano, los niños no pueden decir a los padres dónde van. Los niños no. Y yo quedé boquiabierto cuando yo el domingo siguiente vi que solamente 4 niños. Yo digo, la sangre de Cristo. Mi hermano, si Jesús te pregunta, ¿me amas más que a todo en tu vida? Si no amamos a Jesús por encima de todas las cosas, que es el primer punto, no le amaremos como Él espera. Dale un aplauso al que vive y reina, aleluya. Número 2. Debemos amar a Jesús activamente. La Biblia dice que en cada una de las preguntas que Jesús le hizo a Pedro, que si le amaba, Pedro dijo que sí. Y una vez que Pedro dijo que sí, Jesús le asignó algo de una vez. La primera vez le dijo: apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, que cuando Pedro le contestó que sí lo amaba, de una vez Jesús le dio una asignación, le dio una tarea por realizar. En otras versiones dice que a cada respuesta que le dio Pedro afirmativamente a Jesús que si lo amaba, dice que Jesús le dijo, en otra versión dice: pues cuida de mis seguidores. Cuida a mis seguidores, dice en otra versión. Es decir, cuando decimos que amamos a Dios, no basta con decirlo. No basta decir: te amo, Jesús, pero tienes una vida pasiva en las cosas de Dios. No estás activado en las cosas de Dios. Cuando Jesús habló de corderos, que fue la primera vez que le dijo que sí, le dijo: apacienta a mis corderos. Los corderos representan a los niños que deben ser guiados y formados, como dice la palabra, en el camino de Dios. Cuando le dijo la segunda vez: pastorea a mis ovejas, eso habla de los adultos que deben ser alimentados en la palabra de Dios para que lleguen a ser personas maduras espiritualmente hablando. Es decir, Jesús, con cada respuesta positiva de Pedro, le estaba dando una tarea que hacer. ¿Me amas? Bueno, te voy a encomendar esta misión para ti.
Es decir que amamos a Jesús no es suficiente. Y eso lo oímos mucho de la gente allá afuera, incluso en la iglesia. ¿Amas a Jesús? Sí. ¿Qué estás haciendo para Él? Nada. Nada. Hoy en día la gente habla más de lo que hace en cuanto a las cosas de Dios. Debemos ser más activos en las cosas de Dios. Decir que amas a Jesús, pero te pesa venir a su casa. Pero te es más fácil otras cosas que las de Dios. Tienes problemas para invitar a alguien a la casa de Dios, pero dices que le amas. Vaya conmigo a lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan 3, 18. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3, 18 dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Y cómo dice su Biblia? Y en verdad. ¿Quién lo dijo? El apóstol Juan dijo: hijitos míos. Mira, porque mucha gente dice amo a Jesús, pero es de boca para afuera. Eso no le sirve a Dios para nada. Por eso Él dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. De hecho y en verdad. ¿Quiénes son los que aman a Jesús de hecho y en verdad? Los que siempre están pendientes de Él. Los que siempre vienen. Los que siempre están dispuestos a servirle a Dios en el área en que mejor se puedan desenvolver. Mi hermano, yo lo he dicho en más de una ocasión: no todos pueden predicar, no todos pueden tocar un instrumento, no todos pueden cantar, pero en algo puede servirle a Dios. Mi hermano, los caminos de Dios son amplios, es mucho el trabajo. Jesús dijo: la mies es mucha y pocos los obreros. La mies es mucha en los caminos de Dios, mi hermano. Aquí todos para algo podemos serle útil a Dios, pero nos conformamos con decir que amamos a Jesús y ya. Volviendo a lo que decía al inicio, que nosotros como cristianos debemos tener algo natural, intrínseco en nosotros, que es la de siempre estar atentos para poder convidar a alguien a la casa de Dios. Yo te pregunto, ¿cada semana invitas a alguien? ¿Cada semana invitas a alguien? Haz memoria. Si en todas las semanas tú invitas a alguien a venir aquí. Nos conformamos con coger nuestra Biblia y venir aquí miércoles, viernes y domingo. Pero a nadie, no todos lo hacen, claro que sí, pero muchos se les olvida que tenemos, y yo hablaba de eso la última vez, como cristianos tenemos un trabajo que hacer, donde quiera que estés. Pero decimos que amamos a Dios, decimos que amamos a Jesús. Por eso Jesús, cada vez que Pedro decía sí te amo, de una vez asignaba algo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Les daba un trabajo que hacer, un encargo. Por eso debemos amar a Dios de manera activa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no alimentamos, si no cuidamos las ovejas de Dios,
si no procuramos traerlas a su redil, no le amaremos como decimos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale un aplauso al que vive y reina. Y número 3. Debemos amar a Jesús abiertamente. ¿Cuál fue el primero? Sobre todas las cosas. Número 2. Activamente. Y número 3, debemos amar a Jesús abiertamente. Mi hermano, la Biblia dice que la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro lo mismo, que si lo amaba, dice que Pedro se entristeció. Y Pedro le dijo, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y sí, Jesús sí lo sabía todo, sí lo sabe todo. Pero si lo sabía todo, ¿por qué le preguntó por tercera vez la misma pregunta? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Es decir, Pedro tuvo 3 oportunidades para serle fiel a su maestro y no lo hizo. Tuvo 3 oportunidades. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te has metido a Jesús en el bolsillo porque da bien con tus amigos del momento? ¿Cuántas oportunidades has tenido de serle fiel a Jesús con tu conducta donde quiera que hayas estado? Pero te has metido a Jesús en el bolsillo porque da bien con amigos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces? Dice que amamos a Jesús, pero lo amas en secreto. Porque hay gente que ni siquiera sabe que eres cristiano a veces. Y por eso Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, para darle a entender. Y cuando se puso triste, Jesús lo pudo reprender. Porque Jesús pudo decirle, me negaste 3 veces, yo no te he dicho nada, ahora te pregunto 3 veces si me amas y te entristeces. ¿Cuántas veces hemos entristecido a Jesús? ¿Cuántas veces? Porque en público has preferido quedar bien con gente y no con Él. ¿Cuántas veces? Pero dices que le amas. Mi hermano, mientras Jesús estaba siendo enjuiciado, acá afuera estaba Pedro negando al maestro, negándolo. Tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Y en una dice la Biblia que soltó palabras obscenas, negando a su maestro, que le juró que no lo haría, que moriría por él. Y mi hermano, ¿cuántos Pedros tú conoces que dicen que aman a Jesús, que Él es lo más importante para él o para ella? Pero a veces no los vemos aquí. A veces cualquier cosa es una excusa para no venir a Él. A veces el trabajo es más importante que Él. Y por eso, mi hermano, decir que amas a Jesús implica, y debes tener cuidado cuando lo dices. Mi hermano, amar a Jesús implica no darle excusas a Él. Mi hermano, dale excusas a la gente allá afuera, no le des excusas a Jesús. Ojalá para venir a la iglesia
tuvieras el mismo interés y afán como cuando vas a tu trabajo. Ojalá fuese igual. Que te prepararas para llegar temprano a tu trabajo, para llegar temprano a la iglesia. Jesús no desea que nosotros le amemos de palabra. Primera de Juan que acabamos de leer decía, ámalo de hecho y de verdad. Con hechos. Porque esos son los que hablarán por ti. Esos son los que dirán, los créditos que te harán lucir bien delante de Jesús, para que Jesús sea tu abogado delante del Padre. Mi hermano, porque perfectos no seremos, pero nuestra conducta está siendo observada por Él. ¿Cuánto le amas? Está siendo observada por Él. Si Jesús tienes que esperarte que tú decidas venir a Él, pero a tu príncipe, con Él no coges chance. Con tu jefe no coges chance. A tu jefe no le llegas tarde. Pero crees que a Dios sí le puedes hacer eso. Piensas que con Dios tiene que entender que tú llegues tarde aquí. Pero dices que le amas. Mi hermano, la Biblia dice que tienes que hacerlo con hechos y de verdad, de verdad. De verdad implica decir, pastor, pastora, aquí estoy. ¿En qué soy útil? Y no esperar que la pastora o el pastor siempre recurra a los mismos. A los mismos. Pero dices que le amas. Mi hermano, Jesús necesitaba que Pedro repitiera en 3 ocasiones que le amaba para poder restaurarlo y reasignarlo a su labor apostolada que le tenía preparada. Luego de eso, usted conoce la vida de Pedro. Luego de eso, Pedro fue otra persona. La Biblia dice que Pedro, cuando hablaba, miles se convertían al Señor. Que cuando le llegó el momento de morir, dijo, sí, no voy a morir como murió mi maestro. Porque la Biblia dice, vamos a verlo, busque nuevamente Juan 21. Vamos a leer el 18 ahora para terminar. Cuando le dijo la tercera pregunta, apacienta mis ovejas, dice el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El 19 explica lo que Jesús le quería, y obviamente Pedro no lo entendió. Pero en el 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y si usted ve al final, luego de eso fue que Jesús le dijo, luego que se restauró, que confesó 3 veces que lo amaba, lo restauró, le dio asignaciones. Entonces fue que Jesús nuevamente le dijo, sígueme. Porque la Biblia dice, si usted lee más adelante, que Pedro fue uno de los hombres que abiertamente hablaba con denuedo sobre la palabra de Dios. Hablaba con fuerza, le reclamaba a los publicanos y fariseos, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y Pedro hablaba con una fuerza terrible, producto de la restauración que logró, porque Jesús lo libró de ese problema mental
que tenía de haber negado a su maestro, de haberle quedado mal, de haberle decepcionado en un momento dado. Y al final dice la Biblia que Pedro murió con la cruz al contrario, porque no quería morir de la misma forma que su maestro. Dio la vida por su maestro. ¿Por qué? Porque tuvo un maestro que lo restauró, que tuvo espíritu de mansedumbre en un momento que lo había decepcionado. Y yo me quedo con eso como pastor. Todos cometemos errores. Alguien pudo hacer o decir algo imprudente en el momento, algo que no debió decir, algo que no debió hacer. Pero eso, igual que Jesús, no debe ser motivo para juzgar, sino para levantar, sino para restaurar, para decir: hiciste mal. Y por eso Jesús le preguntó 3 veces la misma pregunta. Ponte de pie. Dios quiere que nosotros lo amemos con el corazón, lo hagamos con nuestra conducta, con nuestra vida y con nuestros hechos. Mi hermano, a mí no me sirve que usted diga que usted ama a Jesús, pero lo veo dominguero, viene una vez a la semana. No me sirve que usted le diga a Jesús que lo ama, pero en su casa se olvida de Él, no tiene tiempo de oración, no lee la Biblia, no le busca en espíritu y en verdad, pero dice que le ama. No, ese no es el amor que Jesús quiere. Jesús buscó a Pedro para levantarlo, porque cometió un error. Jesús sabía que Pedro no estaba bien emocionalmente. Pedro estaba afectado por lo que había hecho, y Jesús lo sabía. Y para que Pedro llegara a ser el hombre que fue, Jesús tenía que levantarlo. Y por eso esta corta pero maravillosa conversación que tuvo con su discípulo amado, Pedro, el hombre que posteriormente sanaba gente con su sombra, el hombre que levantó muertos. ¿Cuántos recuerdan cuando Pedro fue y levantó a Dorcas? Por eso, amado hermano, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Debes amarlo sobre todas las cosas. Debes amarlo activamente y debes amarlo abiertamente. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte, que es para